Ya tenemos claro que la energía potencial eléctrica es el trabajo necesario que tenemos que realizar para mover una partícula con carga desde el infinito hasta un punto R en el espacio. Pero, ¿cómo cambia la energía potencial eléctrica de la carga Q entre dos puntos del espacio? Si un agente externo mueve la carga de prueba desde A hasta B sin cambiar la energía cinética de la carga de prueba, dicho agente realiza un trabajo que cambia la energía potencial del sistema. El cambio o variación de la energía potencial eléctrica almacenada en Q es igual al trabajo que se necesita para llevar Q de A hasta B, y cuya ecuación ya habíamos calculado, la cual es igual a Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0 por 1 entre RB menos 1 entre RA. Ahora hacemos una pequeña manipulación de esta expresión y algo muy especial sucede. Multiplicando los términos Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0 por la expresión que está dentro del paréntesis 1 entre RB menos 1 entre RA, nos queda la ecuación de esta manera. Ahora notamos que la ecuación de la variación de la energía potencial nos está quedando expresada en una diferencia de dos términos en función de la posición de la carga en dos puntos distintos del espacio. Si etiquetamos cada término con un nombre, podemos decir que la energía potencial eléctrica almacenada en la carga Q' cuando está a una distancia b de Q es igual a Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0 por 1 entre RB. Mientras que la energía potencial eléctrica almacenada en la carga Q' cuando está a una distancia a de Q es igual a Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0 por 1 entre A. Entonces podemos describir el cambio en la energía de ir de A a B como la diferencia de la energía potencial eléctrica. Los términos U sub A y U sub B están asociados con una sola posición en el espacio. Es decir, U sub A solo depende de la posición A y U sub B solo depende de la posición B. Y ambos dependen de los valores de Q' y Q. Esto sugiere que podemos ver a la energía potencial eléctrica U como una propiedad de la posición. Podemos imaginar a la energía potencial eléctrica como un campo que existe alrededor de Q. Y al igual que el trabajo, la energía potencial es una cantidad escalar, por lo que el campo de energía potencial es un campo escalar que tiene una magnitud en todos los puntos del espacio, pero no tiene dirección ni sentido. Un ejemplo de un campo escalar es la temperatura en cualquier posición en una habitación. También observa que la expresión no menciona ningún otro punto, por lo que la diferencia en la energía potencial es independiente de la trayectoria que tomes para ir de A hasta B. Esta es una consecuencia de la naturaleza conservativa de los campos eléctricos.